del Señor. Porque hay gente, y yo creo que ustedes han escuchado, no, como así que Dios castiga, no, Dios es solo amor. Ni el castigo del Señor, ni te ofendas, o sea, ni te resientas por su corrección. O sea, no te sientas mal cuando Él te reprenda o te redarguya, como dice la Reina Valera. Porque el Señor castiga al que ama. Al que ama. Empecemos. Cuando uno lea un texto tiene que desglosarlo, o sea, exégesis, es palabra por palabra, porque el Señor castiga al que ama. Muy clarito. Al que no ama, no lo castiga. Uy, ¿cómo así? Pero hay que hacer lo contrario. Porque el Señor castiga al que ama, tal como el Padre castiga al Hijo a quien quiere, ¿cierto? Tal como el Padre castiga al Hijo amado. Entonces, viene la explicación. Dice que castiga al que ama. Hay gente que dice, yo conozco un señor que es ateo. Es muy malo ese señor. Y sin embargo eso se da la gran vida, o sea, lo que la gente llama darse la gran vida, y yo también en una época decía que eso era la gran vida, ¿no? Eso se da la gran vida, eso tiene carros, casas, viaja a Cancún todos los años a vacaciones, eso anda con mujeres arriba y para abajo en camionetas, eso anda, mejor dicho, toma trago, ese señor, mejor dicho, y es ateo. Y yo, dice de pronto una persona, ¿no? Y yo que soy un cristiano verdadero y eso a duras penas para pagar el arriendo, ¿sí? Sí. Entonces, ¿por qué es? Porque es que ahí está diciendo que al que ama, ¿cierto? Y menciona como un padre castiga al hijo. Nosotros somos hijos de Dios, a nosotros sí nos correíta, ¿cierto? El otro, como hace 15 días dijimos, que Él no ama al pecador arrepentido sí, pero al pecador ese que hablamos la vez pasada, Él lo rechaza, lo repudia y todo eso. O sea, ese que anda así que estamos diciendo, no es hijo de Él, porque para ser hijo de Él tiene que recibir a Cristo, tiene que poner toda su fe en Él, nacer de nuevo, iniciar un proceso de santificación, o sea, ser de la familia de Dios. El que estamos hablando que ateo y todas las cosas no es un hijo de Él, por tanto Él no lo ama. O sea, y vivo en varios textos donde dice que Dios al pecador dice, lo repudia, lo abomina, lo rechaza, lo odia, aparta su rostro de ellos, dice que no los oye, ¿sí? ¿Ah? Los odia en un texto. Y que no escucha sus oraciones, o sea, para Él no existe. Pero Él también, el otro también tiene un padre. Hay un padre que llama el padre de la mentira, ¿no? De la Biblia. Y también dice que tiene un Dios, pero un Dios con mayúscula, porque dice la Biblia, el Dios de este mundo, que es ¿quién? Dios con minúscula, ¿no? El Dios de este mundo, entonces es el que le da a Él todas las cositas. ¿Cómo así? ¿Le da todo eso para qué? Pues para que le mantenga tomando traguito, haciendo aquello, y pertenezca al equipo de Él. ¿Sí ven por qué? Entonces dice que castiga al que ama. Bueno, Hebreos 12:6. Porque el Señor disciplina, otra vez, al que ama. Disciplina. Dice, y azota. Otras versiones dicen, y castiga. Mejor dicho, en la versión griega de la Biblia dice castiga. Me adelanto no, aclaro. La Biblia en griego dice que azota dice, aquí dice azota a todo el que recibe como hijo. La versión griega dice castiga a todo el que recibe como hijo. Y está haciendo la aclaración al que recibe como hijo. O sea que si no es hijo de Él, paren en la cabeza y hagan lo que quieran.
No es la realidad, es que esto es muy claro. Salmo 119, 75. Dice David: conozco, Señor, que tus juicios son justos. ¿Qué es justos? Que le da lo que se merece a cada uno. Lo que se merece, exactamente. Dice: y que conforme a tu fidelidad. Otra versión dice: o con justa razón. ¿Me qué? Me afligiste. O sea, me lo merecía, ¿cierto? O sea, me disciplinaste porque lo necesitaba. Con otras palabras, me lo merecía. Entonces, conforme o de acuerdo a tu fidelidad me afligiste, de acuerdo a esos juicios tuyos que son justos, me lo merecía. Entonces, eso está quedando muy claro, ¿cierto? Mateo, capítulo 5, versículos 11 al 12. Y aquí viene una de las principales pruebas por las que pasamos. ¿Cuál es? La de ser cristianos. Si verdaderamente somos cristianos, ¿no? Porque si somos, como dijimos una vez, si somos de la policía secreta, que nadie sabe que somos cristianos, pues nadie dice bienaventurados, o sea, dichosos o muy felices. Serán ustedes cuando por mi causa los vituperen, o sea, los insulten, los persigan y mientan y digan toda clase de mal contra ustedes, o sea, toda clase de calumnias. En las redes sociales, en el Facebook, todo eso, esos son expertos en eso. ¿Sí? Un predicador que sea de sana doctrina, que ya tiene un reconocimiento, alguna cosa, eso le escarban, como decimos aquí, o escudriñan, o le escarban allá en el pasado o en lo que sea, para empezar a subir. No, es que él, tal cosa, es que, o sea, para, como tratando de destruir a las personas, ¿sí? Y hay gente que se la pasa en eso, en el Facebook. Eso es que yo no sé qué, y eso comparten eso donde salió que fulanito tenía un amante, ese pastor, y que no es que eso así sea una calumnia, pero eso se riega. Y digan toda clase de mal contra ustedes, o sea, calumnias. Versículo 12. Gócense y alégrense, porque así también persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes, o sea, que vivieron antes que ustedes. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido. O sea, no se extrañen de la prueba que están soportando, de la prueba que les llegó. O sea, como decimos, ¿por qué? ¿No? Porque ya está muy claro que tenemos que soportar pruebas, aflicciones, tribulaciones, padecimientos. Dice, como si alguna cosa extraña les aconteciera, como si algo raro les estuviera sucediendo. O sea, está diciendo, no, eso va a ser común, que tengan pruebas. Al contrario, otra vez, gócense, alégrense por ser participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con alegría. ¿Ya? Dice, alégrense por tener parte en los sufrimientos de Cristo. Un poquito, ¿no? Porque nunca llegaremos a padecer como padeció Cristo. Dice, para que también se alegren grandemente cuando ¿qué? Cuando se revele su gloria, o sea, la gloria de Cristo, cuando Cristo se manifieste. Hechos 14, 22. Dice Pablo que está ¿qué? Ahí es Pablo, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolos, o sea, animándolos, ¿cierto? No regañándolos, que dicen exhortó, lo regañó, no. Exhortándolos, o sea, animándolos, porque cuando eso era la persecución, ¿cierto? Se estaba iniciando el cristianismo. Entonces Pablo lo estaba fortaleciendo para que permanecieran ¿qué? Fieles en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Es necesario? O
O sea, para entrar en el reino de Dios está diciendo que es necesario pasar por muchas tribulaciones, aflicciones, dificultades o sufrimientos. Más claro no se puede, ¿no? Y estos dos textos siguientes es para confirmar esto. Dice Filipenses 1:29, porque a ustedes se les ha concedido por causa de Cristo, ¿qué? No solo que crean en Él, o sea, no solo se les ha concedido el privilegio, dice una versión, de que crean en Él, o sea, un privilegio, sino también que padezcan, sufran por Él. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 3. Tú por tu parte sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo y sopórtelas, ¿no? Y sopórtalas. Bueno, esos eran dos textos complementarios. Hebreos 2:10 dice, porque convenía que Dios, aquí vamos a ver algo muy importante. Dijimos que Job había soportado muchas pruebas, ¿cierto? Sí, bastantes. Aquí en la tierra. Pero el que más soportó fue el Señor Jesucristo. Sí, claro. Él fue el que más tuvo aflicciones y sufrimientos y de todo. Job, pongámoslo ya en segundo lugar. Hebreos 2:10. Porque convenía que Dios, por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, dice, convenía que Dios perfeccionara por medio de las aflicciones ¿a quién? Al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de la salvación? Cristo. Dice, a fin o con el fin de llevar muchos hijos a la gloria. O sea, que Dios perfeccionó por medio de las aflicciones a su Hijo, para que muchos llegaran a la gloria, lograran la salvación, la vida eterna, todas esas cosas, muchos hijos, o sea, los que aceptan a Cristo, ¿cierto? Dice en Isaías que Dios lo quebrantó. Ahí lo vimos clarito cuando vimos la predicación del sufrimiento del Señor Jesucristo, dice, y Dios lo quebrantó. Y también vimos otro texto que decía que cuando estaba el Señor Jesucristo en el huerto de los olivos, allá en Getsemaní, ¿sí? Dice que Él tenía una angustia, ¿hasta qué? Hasta la muerte. Sí, esperanza, eso también lo voy a mencionar, gracias. Dice que tuvo una angustia, ¿cierto? Una aflicción hasta la muerte. ¿Cómo le dio esa aflicción? Esa angustia. Y que incluso empezó a sudar sangre. Hablamos que médicamente eso existía, hoy no voy a entrar otra vez a repetir. No le dije el nombre de eso, ¿cómo se llama? Se llama hematidrosis, con H, hematidrosis, pero me gusta más otro término que es hematohidrosis, hemato con H, hidrosis con H, hematohidrosis, sudar sangre. Y entonces, por eso es que en Isaías 53:11, cuando vemos Isaías, entonces ahí estaba profetizando Isaías sobre lo que iba a sufrir el Señor Jesucristo, ¿cierto? Era una profecía, porque dice, Él, o sea Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma, o sea, la aflicción que tuvo Cristo allá en Getsemaní. Dice, verá el fruto. ¿Cuál fruto? Llevar muchos hijos a la salvación, a la gloria. Dice, bueno, pasé por todo esto, pero el que crea en mí tendrá la gloria, la salvación, la vida eterna. Y entonces queda satisfecho. Por medio de su conocimiento, o sea, por medio de creer en Cristo, esto es rápido, mi siervo justo justificará a muchos. Justificará es que nos declarará libres de culpa, porque Él mismo llevará las iniquidades de ellos, o sea, los pecados de nosotros. Pero entonces, Él fue el que tuvo más aflicción. Continuamos.
Deuteronomio 8:16. Deuteronomio 8:16 dice, esto ya lo habíamos visto en Deuteronomio 8:3, ¿se acuerdan al principio? La primera parte es exacta a 8:3. Dice, Dios te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido. Allá dice en 8:3, dice, ni tú. Pero mire, y te afligió y te puso a prueba, como decía en Deuteronomio 8:3, pero aquí ya para finalmente hacerte bien. O sea, para que al final te vaya bien, ¿cierto? O sea que después de las pruebas viene la bendición. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, sabemos que los que aman a Dios todas las cosas los ayudan a bien. Sabemos que los que aman a Dios, ¿quiénes? Nosotros. Los que aman a Dios todas las cosas son para su bien. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las cosas sean malas o buenas, no solamente las buenas. Todas las cosas, así sean malas, son para nuestro bien. Esto es a los que son llamados conforme con su propósito. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto nosotros empezamos a pasar por una prueba que consideramos que es mala. Un ejemplo, digamos una mujer conoció a un hombre. Eso que se encaprichan y no, que tiene que ser ese y ese y ese y ese, y Dios dice no. ¿Sí? Siendo una cristiana verdadera, me refiero. Dios dice no. Y no, y Dios dijo no, y así será. ¿Ya? Y esa mujer puede decir, ay, no, pero si yo quería eso, y tal. Con los años, va a confirmar que era para bien de ella que no le dejó eso. ¿Cierto? No se lo dejó. Y Dios se lo va a probar con el tiempo. Yo tuve muchas experiencias de esas. ¿Ya? No exactamente de novias y eso no. Gracias a Dios me dio la mejor esposa del mundo, pero pasé por muchas pruebas donde yo decía, ay, es que esto por qué. Y después con los años confirmaba por qué era para mi bien. En un negocio también puede darse. Que quiero hacer un negocio con don Pedro. Y resulta que no es que sea el negocio del año con don Pedro, y que el negocio del año, y que no es que eso es. Y por todos lados falla. Y no se pudo llevar a cabo. Y dice, pero Dios, ¿por qué no sé qué llegar? Al cabo del tiempo se da cuenta que don Pedro era un mal tipo, por ejemplo, y lo hubiera podido tomar. Eso es, todas las cosas nos ayudan a bien. Bueno, Romanos 8:28 y continuamos. Algo muy importante. Las pruebas pueden ser mandadas por Dios directamente, ¿cierto? Pero también hay pruebas que no son directamente de Dios, pero que Él las permite. ¿Sí o no? Con Job no fue así. Ahorita vamos a ver de Job. Hay otras pruebas, perdón. Hay otras circunstancias que son ataque del enemigo, ataque satánico. Y hay otras circunstancias que sí es porque nosotros mismos nos las hemos ganado. ¿Ya? Entonces, Dios prueba directamente, ya lo hemos visto, ¿cierto? Ya no hay que explicar nada de eso. Dios puede probarlo directamente para probar su fe, para disciplinarlo, para moldearlo. ¿Ya? Y a algunos Dios nos da, pero nos lleva ahí ya mejorando. Pero también Dios puede permitir una prueba. En Job capítulo 1, que ese sí
léanse lo que es importantísimo. Job capítulo 1, versículo 1, dice que Job era un hombre ¿qué? Justo. Dice que era íntegro, que era temeroso de Dios y que era apartado del mal. O sea, que tenía todas las cualidades de un verdadero hombre de Dios. ¿Sí? Y llegó Satanás y le dijo a Dios, ay, pero ¿sabe por qué es que Dios es, que Job es tan fiel con usted? Entonces, sí, ¿por qué? Porque es que Job es riquísimo. Job era riquísimo. Dice, usted no ha hecho sino prosperarlo económicamente, tiene hijos, tiene no sé qué, tiene ganado por montones, tiene tal. Por eso es que Job es tan fiel. Dice, quítele todo eso y verá cómo no sigue siendo tan fiel. Entonces ahí Dios permitió que Satanás se metiera con él. Sí, claro que le advirtió, pero no se va a meter con su vida, ¿no? Y Dios permitió para demostrar, o sea, era una prueba para demostrarle a Satanás que Job seguía siendo fiel. Entonces después de eso, ¿qué más hizo Satanás? Cuando vio que le quitó todas los hijos incluso, 10 hijos, todos murieron. Le quitó todo el ganado, todas las cosas, toda la riqueza. Entonces fue y le dijo, bueno, que no sé qué, que hizo lo otro, pero ya entonces que la enfermedad, ¿no? Y yo le dijo, bueno, pruébelo con eso, pero tenga cuidado con su vida, la vida no es meta. Entonces le mandó la enfermedad esa que todos conocemos, que era la de la Miguel, esa, mejor dicho, llagas de la cabeza a los pies. Una sarna maligna. Correcto. Entonces, le mandó esa. Y Job, firme. Ahí soportando las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones, siguió firme. ¿Ya? Vino una prueba, a mí me causa risa. No puedo, siempre que en Job 2:9, ¿qué dicen? Que llega entonces la esposa de Job, dice, su mujer le dijo, después de verlo ya en la calle, enfermo y todo, le dijo, ¿aún te aferras a tu integridad? O sea, todavía usted con todo lo que le está pasando y sigue siendo íntegro. Dice, ¿todavía insistes, dice otra versión, en seguir siendo perfecto? Y miren, todas las Biblias dicen esto. Dice, maldice a Dios y muérete. ¿Qué esposita? Acá dice, bendice a Dios y muérete. No, en todas, yo consulto, sí, pero yo consulto, sí, de 20, una dice así, pero todas dicen, maldice a Dios y muérete. ¿Sí? O sea, yo miro 8 versiones de la Biblia para hacer un texto, para que si digo una palabra, no, maldice a Dios y muérete, dice toda la mayoría de Biblias. Imagínense la esposita diciéndole, maldice a Dios, o sea, era muy creyente, ¿cierto? Y muérete, o sea, decirle así al esposo, o sea, mucho amor. Entonces, ¿pero qué pasó con Job? Lo que estábamos hablando. Después vinieron bendiciones. Más rico, le dio otros hijos, le dio más ganado, más de todo. Lo que yo siempre me pregunto es, ¿por qué le dejó la misma esposa? Yo dije, no, aquí sí fue que lo siguió probando. ¿Sí o no? Si le dejó la misma esposa, el final feliz hubiera sido que la hubiera cambiado por nada. Todo nuevo. Bueno. Bueno, pasemos. Bueno, ahorita miramos eso. Pablo también. Pablo pasó por qué? Muchísimas.
Pablo lo tuvieron encarcelado varias veces, lo azotaron, estuvo enfermo, porque él habla de una enfermedad, ¿sí? Pobre, en soledad también, porque él cuando iba, la palabra dice todos me abandonaron, cuando fue por allá, ¿dónde? ¿A un juicio? Sí, cuando fue a Sí, un en juicio. todo caso la Biblia habla de que lo dejaron solo y menciona con nombres quienes lo dejaron solo. El rechazo, pasó por tragedias. En Hechos dice una tragedia que fue el naufragio que tuvo Pablo, ¿no? Eso, mejor dicho, él pasó por todas. Y sin embargo, decía que estas leves tribulaciones momentáneas, bueno, y habla de la enfermedad en Gálatas, ese sí no alcancé la verdad. Habla de que él tenía una enfermedad, pero que debido a esa enfermedad fue que le llevó el mensaje a los Gálatas. O sea, él de eso, él lo vio como positivo, la enfermedad, porque debido a esa enfermedad le llevó el mensaje a los Gálatas y ahí se fundó una iglesia. ¿Ya? Entonces, esa es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. O sea, que las pruebas uno tiene que sacar cosas buenas, lo bueno. Porque es que mucha gente cuando llegan las pruebas se la pasa renegando y mejor dicho, pues sí, o sea, el que no está firme, es quejándose y que no sé qué, renegando de Dios. Hay que sacar lo positivo. A ver, ¿por qué me pasó eso? ¿Cierto? Para no volverlo a hacer, para no repetirlo. Entonces decíamos que las pruebas pueden ser directamente de Dios o indirectamente. ¿Sí? Esa es la voluntad permisiva de Dios. O sea, es la voluntad de Dios, pero es su voluntad permisiva. Él permitió que Satanás lo probara. Pero también puede ser directamente del enemigo, de Satanás. ¿Sí? Y no estamos, aunque dice que si estamos con Dios, dice que el maligno no puede tocarnos, pero sí llegaría a fregarnos la vida. Yo les cuento una cosa, cuando es la semana de la conferencia, de la predicación mía, Dios mío, ¿sí? Créanme. Mire, yo no sufro de hipertensión, te lo digo con sinceridad, y ayer esa presión por lo alto me tocó tomar mi medicamento y pero alguien puede decir, yo me imagino todo adelante, ¿no? Alguien puede decir, debe ser que usted no está llamado a hacer esas predicaciones y por eso Dios no quiere, y entonces le pone todas esas cosas y lo pone desanimado y le manda, porque me llegan al pensamiento cosas. Yo como que mejor me quedo el domingo viendo el partido aquí tranquilo, sin necesidad de ponerme 15 días de allá, preparar una conferencia, ¿sí? Pero ¿qué sucede? ¿Cómo sé que es del enemigo? Y que Dios quiere que la siga haciendo, porque me siento mal y empieza a atacarme. Apenas me siento en el computador y empiezo a hacer los textos, empiezo a preparar las conferencias, eso, y de una vez viene el alivio. Y puedo estar desanimado y me llega una fuerza que yo digo, oh, ¿sí? Esa mañana que me levanté así por el medicamento, entonces me levanté un poquito como... Sí, porque entonces ya me la bajó muchísimo, entonces yo decía, Dios mío, y estoy un poquito desanimado. Sin embargo, apenas empecé yo el ensayo un poquito, apenas empecé a ensayarla otra vez, ¡prum!, arriba. Y ahorita cuando veníamos, que la 30 cerrada, que aquí esto, que no sé qué, que suba, que baje. Eso, don Satas es experto en ponerle a uno pelos y por todos lados a ver cómo lo frena. Y la otra es las que uno se busca. Ya vamos a terminar, con la otra diapositiva terminamos. Lo otro es lo que uno mismo le busca. ¿Sí? Yo pasé por muchas. Y, por ejemplo, veo personas que se ganan X dinero, ¿sí? Pero quieren tener un estilo de vida superior a lo que ganan. Entonces, las tarjetas de crédito, el sobregiro, el credicheque, el cupo activo, para mantener una imagen, un nivel que no es. Entonces, cuando llega el día en que está